Hermanos y hermanas, la paz de Cristo esté con ustedes. Les habla el Padre Andrés Valdés. Hoy no vengo a asustarlos con una religión de sombras. El miedo, por sí solo, no convierte a nadie. Vengo a encender una luz en un lugar donde muchos viven a oscuras y a poner palabras, con fe y con sensatez, a algo que ustedes han visto con sus propios ojos. El título suena fuerte, casi como un golpe. La terrible verdad. Por estos pecados de los padres, los hijos sufren hasta 5 generaciones. ¿Cómo romperlo? Sí, hay una verdad ahí. Pero si nos quedamos solo con la primera mitad de la frase, fabricamos un cristianismo de pánico, como si Dios fuera un contador de maldiciones. Y Dios no es un funcionario de karma. Dios es Padre. Y un padre corrige para salvar, no para vengarse. En la Escritura aparecen palabras duras. Visito la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Pero en el mismo pasaje se escucha algo más grande. Su misericordia se derrama por 1000 generaciones sobre los que lo aman. No es un límite matemático. Es una manera humana de decirnos dos cosas a la vez: que el pecado deja huellas reales y que la gracia de Dios es infinitamente más fuerte que esas huellas. Ahora bien, aquí debemos ser precisos, porque la precisión también es caridad. La Iglesia enseña claramente que nadie hereda la culpa personal de sus padres o abuelos. Dios no mira a un niño y dice: tu abuelo cayó, así que ahora te castigo a ti. Eso no es evangelio. El profeta lo dice con firmeza: el alma que peca, esa morirá. Y cuando los discípulos preguntan a Jesús por el ciego de nacimiento, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús responde: ni él pecó ni sus padres. El Señor corta de raíz esa idea de una culpa automática. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos que los hijos sufren? Hablamos de consecuencias. Hablamos de un clima que se respira en una casa. Hablamos de hábitos, heridas, silencios, adicciones, palabras que se clavaron como cuchillos, traumas que se arrastran como una maleta pesada y modelos aprendidos antes de tener conciencia. Muchos de ustedes lo reconocen sin teoría. En una familia, el alcohol aparece como una sombra repetida. El abuelo bebía, el padre bebió, el hijo lucha con lo mismo. En otra, se repite la violencia, gritos, golpes, humillaciones. En otra, la infidelidad parece un destino, relaciones rotas, desconfianza crónica, corazones cerrados. Y alguien me dice en confesión o en una charla a la salida de misa: Padre, yo me esfuerzo, pero es como si algo me empujara a repetir lo mismo. Y yo, si fuera superficial, respondería: pon más voluntad. Pero cuando escuchas de verdad, comprendes que hay cadenas que no son solo psicológicas ni solo morales. Son historias enteras que han educado el corazón. Somos más familia de lo que pensamos. Nadie se construye desde cero. Nacemos dentro de una trama, como una casa levantada sobre un fundamento que no elegimos. Puedes pintar las paredes, cambiar los muebles, hacer un gran remodelado por fuera. Pero si hay una grieta en los cimientos, tarde o temprano toda la estructura tiembla. El pecado no es solo mi asunto privado. El pecado hiere el cuerpo de la familia, el cuerpo de la comunidad, el cuerpo de la iglesia. Y aquí, hermanos, hace falta una brújula segura, porque hoy hay 2 extremos igual de dañinos. Un extremo es el de la superstición, creer que todo es maldición, que hay fórmulas mágicas, que basta una oración como un amuleto y listo. El otro extremo es el escepticismo orgulloso, negar que exista cualquier herida que atraviese generaciones, como si el ser humano fuera una isla sin historia. La Iglesia no camina por ninguno de esos extremos. La Iglesia, que tiene autoridad para enseñarnos en nombre de Cristo y ayudarnos a distinguir verdad de exageración,
nos invita a mirar con realismo y esperanza. También debo decirlo con claridad. No todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado de los padres. A veces una enfermedad es enfermedad y hace falta médico. A veces la depresión tiene causas biológicas, traumas, agotamiento, y hace falta terapia y acompañamiento serio. La fe no reemplaza la medicina. La fe ilumina el camino y a veces nos da la valentía de buscar ayuda. Pero hay un punto que muchos olvidan. Además de lo psicológico y lo social, existe el mundo espiritual. No para ver demonios en cada esquina, no para vivir aterrorizados, sino para entender que nuestras decisiones abren puertas. Si en una familia hubo un coqueteo constante con lo oculto, con prácticas esotéricas, con jugar a invocar, con brujería, con adivinación, con odio deliberado a lo santo, no es extraño que el corazón de los hijos crezca con un tipo de inquietud, de miedo, de confusión. No es una mecánica de película. Hiciste tal cosa, entonces estás condenado 5 generaciones. No, es más simple y más serio. Cuando una casa se acostumbra a la oscuridad, se vuelve fácil tropezar. Cuando una casa se acostumbra a la luz encuentra por dónde entrar. Y aquí viene lo más importante. Escúchenme bien. La terrible verdad no es que estés condenado. La terrible verdad es otra, que lo que haces hoy, tu forma de amar, de hablar, de perdonar, de consumir, de mentir o de humillar, no se queda solo en ti. Se filtra en los hijos, en los nietos, en los que vendrán. Pero junto a esa verdad dolorosa hay una verdad más hermosa. La misericordia de Cristo puede romper lo que parece inevitable. Lo que en tu familia ha sido una repetición, en Cristo puede convertirse en un punto de quiebre. Tú puedes ser el primero en decir, aquí se termina, no con orgullo, sino con humildad, no con magia, sino con gracia. Tal vez ahora mismo alguien está pensando, Padre Andrés, entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a investigar a mis abuelos? ¿Me convierto en juez de mi familia? No, no vinimos a buscar culpables, vinimos a buscar puertas, porque el enemigo ama 2 cosas, o que vivas en pánico, o que vivas en negación. Y Cristo te ofrece una tercera vía, verdad y libertad. Así que ahora, sin acusar a nadie y sin convertir esto en una cacería de brujas, quiero que miremos con valentía de dónde suele entrar esa oscuridad a un hogar. ¿Cuáles son esos pecados y hábitos que, como una grieta en la pared, dejan pasar el frío a toda la casa? Y te prometo algo, cuando los nombremos con serenidad, ya estaremos empezando a cerrarlos. Cuando los nombremos con serenidad, ya estaremos empezando a cerrarlos. Porque el mal vive de lo confuso, de lo que no se dice, de lo que se deja en el aire como un humo. En cambio, la luz de Cristo tiene una fuerza muy concreta. Ilumina, revela, ordena. Y cuando algo queda al descubierto ante Dios, deja de gobernarnos desde la sombra. Piensa en esto. En tu familia tal vez hay dolores que nadie explica, pero que todos padecen. Hay temas que se evitan como si fueran una bomba. Hay reacciones desproporcionadas, un enojo que estalla por una tontería, una tristeza que viene sin razón, un miedo heredado a la vida, a la maternidad, al compromiso. No es que todo sea espiritual, no es que todo sea demonio, pero tampoco es verdad que todo sea solo carácter. A veces el alma carga con historias no sanadas y el corazón aprende a sobrevivir repitiendo lo que vio. Por eso, sin convertirnos en detectives del pasado ni en jueces de nuestros padres, sí necesitamos reconocer las puertas más frecuentes por donde entra la oscuridad a un hogar. La primera puerta es la idolatría, que no es solo arrodillarse ante una estatua de oro. Idolatría es poner en el lugar de Dios lo que no es Dios: el dinero,
el control, el placer, la reputación, el orgullo. Y junto con esa idolatría moderna suele venir un coqueteo con otras espiritualidades que parecen inofensivas. La adivinación por curiosidad, los amuletos, las limpias, los rituales para atraer suerte, las energías, las velas para abrir caminos, los cursos donde se invoca el universo, pero se evita el nombre de Jesús como si quemara. Hermanos, no es un juego, no es un entretenimiento cultural. El primer mandamiento no es un capricho de Dios, es un muro de protección. Cuando uno abre la puerta a lo oculto, aunque sea en broma, está diciendo sin darse cuenta, no me basta el Señor. Y cuando un hogar aprende a buscar poder fuera de Dios, el corazón de los hijos crece sin ancla, buscando salvación en cualquier parte. He visto familias donde los padres se reían de esas cosas, y sin embargo los hijos terminaron viviendo con ansiedad, con pesadillas, con una confusión espiritual enorme, incapaces de rezar sin sentir rechazo. No porque Dios los odie, sino porque el alma se acostumbró a respirar un aire contaminado. La segunda puerta es la violencia, la sangre y el desprecio por la vida. Aquí debo hablar con delicadeza, porque sé que en quienes me escuchan hay heridas muy profundas. La sangre derramada no es solo la guerra o el crimen, es también la violencia doméstica, el abuso, el maltrato que se normaliza, el así se educa que humilla, el golpe que se justifica con cansancio. Y sí, también está la tragedia del aborto, que muchas veces se lleva en secreto como una piedra en el pecho. No lo digo para aplastar a nadie. Hay mujeres que lloran esto en silencio durante décadas. Hay hombres que empujaron, que abandonaron, que dijeron, haz lo que quieras, y luego escaparon, y por dentro algo se rompió. Hermanos, la Iglesia proclama la verdad, pero la proclama para salvar, no para destruir. La sangre clama a Dios, dice la Biblia, no para pedir venganza, sino para pedir misericordia. El drama aparece cuando esa historia se encierra en un muro de negación y nadie la lleva a la cruz. Entonces, sin palabras, el hogar queda marcado por un duelo que no se llora, por una culpa que no se confiesa, por un vacío que no se nombra. Y a veces los hijos crecen con una tristeza sin causa aparente, con una sensación de que la vida no vale, con miedo al futuro. No porque Dios castigue al niño, sino porque la herida del hogar se infecta en secreto. La tercera puerta es la palabra que mata. Maldiciones, insultos, desprecio, humillación. Algunos piensan que las palabras se las lleva el viento. No es verdad. Las palabras se quedan en la memoria del cuerpo. Se quedan en la mirada con la que te miras a ti mismo. Eres un inútil. Ojalá no hubieras nacido. Nunca vas a lograr nada. Eres igual que tu padre. Hay frases que se pronuncian una vez y el corazón las repite 1000 veces. Y luego ese niño, ya adulto, se convierte en padre o madre y sin querer le habla a su hijo con el mismo tono, con la misma dureza, con la misma burla. Así se transmite una cadena, no de culpa heredada, sino de heridas repetidas. Y aquí también entran los deseos de mal lanzados en la ira. Te va a ir mal. Ojalá sufras. Que Dios te castigue. Hermano, hermana, invocar a Dios para herir es una perversión del nombre santo. Y aunque la gracia de Cristo es más fuerte que cualquier palabra humana, esas frases crean un clima, educan el corazón en el miedo, y el miedo es un terreno fértil para el pecado. La cuarta puerta es la impureza y la infidelidad, sobre todo cuando se convierten en ambiente. No es solo un problema de adultos. Cuando un matrimonio se rompe por engaños, cuando la pornografía se vuelve normal, cuando el cuerpo se usa como objeto,
Los hijos lo absorben aunque nadie se lo explique. Perciben el secreto, la doble vida, la mentira. Aprenden que amar es usar, que la fidelidad es una ingenuidad, que el compromiso es una trampa. Y luego llega la juventud y repiten el guión. Relaciones sin entrega, sexo sin amor, miedo a confiar, incapacidad de construir hogar. En el confesionario he escuchado a jóvenes decir, Padre, yo no creo en el matrimonio. Y cuando uno pregunta con paciencia, aparece la historia. En mi casa nadie fue fiel. Yo vi llorar a mi madre. Yo crecí pensando que todos engañan. ¿Entiendes? No es que Dios castigue a ese joven. Es que el pecado de los padres dejó un paisaje emocional donde la confianza se vuelve casi imposible. La quinta puerta es el desprecio por lo sagrado, la blasfemia, la burla, la profanación, el odio a la fe. Puede parecer menor comparado con otros pecados, pero tiene un efecto corrosivo. Un niño que escucha durante años que la misa es una pérdida de tiempo, que los sacramentos son teatro, que la iglesia es enemiga, va creciendo con una barrera interior. Tal vez un día el Señor toque su corazón, pero tendrá que atravesar una muralla de ironía y resentimiento que no construyó él. Y también hay una forma más sutil, vivir como si Dios no existiera. No se insulta al Señor, pero se le borra de la casa. No hay oración, no hay domingo, no hay gratitud, no hay perdón. Solo ruido, consumo y prisa. Y el alma de los hijos aprende a caminar sin padre. La sexta puerta es la dureza del corazón, el rencor cultivado, la falta de perdón, la guerra fría dentro de la familia. Hay casas donde se come en la misma mesa, pero nadie se habla de verdad. Hay hermanos que llevan 20 años sin mirarse. Hay padres que no piden perdón jamás, aunque sepan que hirieron. Y los niños aprenden que el conflicto se resuelve con silencio, con venganza, con orgullo. Esa dureza luego se vuelve herencia cultural del hogar. No es un hechizo, es una escuela de vida sin evangelio. Y podría seguir. La codicia que enseña a pisotear, el dinero ganado con injusticia, el abuso de poder, la mentira repetida, el abandono emocional, las adicciones, la manipulación. Cada una de estas cosas deja una huella. Y ahora, por favor, no caigas en la trampa de Satanás, que es muy hábil. Mientras escuchas, puede susurrarte dos venenos. Uno es la desesperación. Entonces ya todo está perdido. Mi familia está marcada. Mis hijos están condenados. El otro es la defensa orgullosa. Esto es exageración. No pasa nada. Todos hacen lo mismo. Ninguno de esos venenos viene de Cristo. El Señor te llama a una tercera postura, responsabilidad con esperanza. La responsabilidad te hace decir, sí, en mi casa hay heridas. Sí, yo también he fallado. Sí, quizá repetí palabras que me dijeron. Sí, quizá abrí puertas que no debía. Y la esperanza te hace decir, pero Cristo puede cerrar esas puertas. Cristo puede sanar. Cristo puede empezar una historia nueva en mí. Esa combinación es poderosa. Es el comienzo real de romper la cadena. Tal vez ahora te estás preguntando, Padre Andrés, si esto es cierto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago hoy con mi vida concreta, con mi casa concreta, con mis pecados concretos? Y aquí quiero que respires, porque no te voy a dar fórmulas mágicas ni ritos secretos. Te voy a hablar del camino sencillo y profundo que la Iglesia ha custodiado desde siempre. La verdad que se confiesa, la gracia que se recibe, la palabra que se purifica, el perdón que se decide, la oración que se sostiene, la casa que cambia de clima poco a poco. Pero antes de entrar en ese camino, necesito que grabes esto en el corazón. Tú no estás llamado a cargar el peso de 5 generaciones con tus fuerzas.
Estás llamado a poner tu mano en la mano de Cristo y decirle: Señor, yo no puedo solo, pero contigo, yo elijo que aquí se termine el mal y comience la bendición. Y justo ahí, en ese punto de humildad, es donde empieza a quebrarse el primer eslabón, porque cuando el corazón se rinde a Dios, deja de rendirse a la repetición. Y ahora, permíteme llevarte de la mano, no hacia un truco espiritual, sino hacia un camino. Porque en el cristianismo, lo decisivo casi nunca es espectacular, lo decisivo es fiel. Lo que rompe cadenas no suele ser un grito, sino una decisión humilde repetida muchas veces. Señor, hoy también elijo la luz. Empieza por lo más sencillo y, al mismo tiempo, lo más valiente: la verdad delante de Dios. No la verdad para humillar a tus padres, no la verdad para abrir juicios en tu cabeza, sino la verdad como una puerta abierta al Espíritu Santo. A veces basta con decir en voz baja, a solas, mirando un crucifijo: Jesús, en mi casa hubo esto, hubo violencia, hubo alcohol, hubo infidelidad, hubo desprecio, hubo silencios que mataron. Yo no quiero fingir más. Esa frase, aunque te parezca pequeña, ya es un exorcismo de la mentira. Porque donde se rompe el pacto con la mentira, el enemigo pierde terreno. Después viene un acto interior que muchos confunden y por eso lo evitan: separar culpa de responsabilidad. Tú quizá no tuviste la culpa de las decisiones de tus padres, pero sí tienes responsabilidad sobre lo que tú haces con esa historia. Y aquí, hermanos, hay una libertad enorme, porque mientras dices yo soy así porque me hicieron así, estás atrapado. Pero cuando dices sí, me hirieron, sí, aprendí mal, pero con Cristo puedo aprender de nuevo, esa frase es como sacar la cabeza fuera del agua. No lo niegas, no lo minimizas, pero ya no te define. Y entonces llegamos al centro, al lugar donde se rompen de verdad los eslabones, los sacramentos. No una espiritualidad de internet, no una curiosidad peligrosa, no un taller de energías, sino la medicina de Dios, humilde y real. La confesión no es un trámite, es una cirugía del alma. Alguien me dirá: Padre Andrés, pero yo no sé confesarme bien, me da vergüenza, siento que mi vida es un nudo. Hijo, hija, precisamente por eso, a Cristo no lo asustan los nudos. El buen médico no se escandaliza cuando ve pus, se pone a trabajar para curar. Ve a confesarte con calma. No vayas a narrar la vida de toda tu familia como si estuvieras en un tribunal. Lleva tu corazón y lo que tú has hecho, lo que tú has permitido, lo que tú has repetido. Lleva tu ira, tu resentimiento, tu adicción, tus palabras hirientes, tus puertas abiertas. Y también, si quieres, dile al Señor dentro del confesionario: Jesús, yo te ofrezco esta historia familiar, no para acusar, sino para que la purifiques. La absolución no solo perdona, restaura. Y cuando el alma vuelve a la gracia, la cadena pierde fuerza, porque la cadena se alimenta del pecado no confesado y del orgullo que se encierra. Luego está la Eucaristía. Aquí muchos se quedan cortos. Creen que romper cadenas es hacer algo contra el mal. Y sí, hay que cerrar puertas, pero sobre todo hay que llenar la casa de Cristo. La comunión es Cristo mismo entrando en ti. ¿Te das cuenta? No es un símbolo bonito, es el Señor vivo, y donde entra el Señor, la oscuridad retrocede. Si puedes, participa de la misa dominical con fidelidad, y si tu vida lo permite, alguna vez entre semana. No como un ritual vacío, sino con una súplica concreta. Jesús, entra en las habitaciones de mi historia donde yo no sé entrar. Entra en lo que heredé, en lo que me marcaron, en lo que me dejó cicatriz. Entra en mi manera de ser padre, madre, esposo, esposa. Entra en mi lengua para que no hiera. Entra en mi memoria para que no me gobierne el pasado.
Y poco a poco, quizás sin fuegos artificiales, verás que el corazón se estabiliza, porque la paz verdadera no es ausencia de problemas, es presencia de Cristo. Ahora bien, junto a los sacramentos hay un paso que es profundamente cristiano y al mismo tiempo profundamente humano: renunciar a las palabras de muerte. No hablo de superstición, hablo de libertad. Hay frases que te dijeron y que siguen viviendo dentro de ti como un programa. No sirves, no eres digno, nadie te va a amar, tú siempre arruinas todo. Y hay frases que quizá tú mismo has repetido sobre tus hijos, sobre tu pareja, sobre ti. Hoy puedes hacer algo muy simple: decirle a Jesús, con autoridad de bautizado, sin teatro y sin miedo: Señor, renuncio a toda palabra que me deshumaniza, renuncio a todo insulto, a toda maldición, a toda sentencia de fracaso. Renuncio a repetir lo que me hicieron. Yo elijo tu verdad. Soy tu hijo, soy tu hija, y en ti puedo comenzar de nuevo. Esa renuncia es como cerrar una ventana por donde entraba el frío. Y aquí entra un tema delicado pero necesario: la oración por los difuntos y por la propia historia. Nosotros, los católicos, creemos en la comunión de los santos. La muerte no rompe el amor. Puedes ofrecer una misa por tus padres, por tus abuelos, por tus antepasados, aunque no sepas todo. No para pagar algo, sino para pedir misericordia y descanso. Hay familias que no han rezado por sus muertos en años, y sin embargo cargan resentimientos y silencios como si los muertos siguieran gritando desde la tierra. La misa por los difuntos es una obra de amor y de justicia. Y también es una manera de decir: Señor, yo no quiero que esta historia termine en amargura. Yo quiero que termine en tu misericordia. Ahora, escúchame bien para no confundir. Esto no significa obsesionarte con el árbol genealógico, ni buscar quién fue el culpable, ni inventar teorías. Eso puede enfermarte. La curiosidad sin guía puede volverse una prisión. Lo que necesitamos no es información perfecta del pasado, sino entrega confiada a Cristo. Él conoce tu linaje mejor que tú. Él ve lo que tú no ves. Tú entrega. Y cuando haya algo concreto que sí conoces y te pesa, preséntalo sin morbo. Señor, tú sabes. Después viene la palabra más difícil para muchas personas, pero también la más liberadora: perdón. No me malinterpretes. Perdonar no es decir, no fue grave. Perdonar no es permitir que te sigan maltratando. Perdonar no es negar la justicia. Perdonar es soltar el derecho a vengarte por dentro. Es dejar de beber el veneno esperando que el otro muera. Hay gente que lleva 30 años castigando a un padre dentro de su corazón, aunque ese padre ya esté enterrado, y mientras lo castiga, se castiga a sí misma. Cuando perdonas, no absuelves el mal, te liberas del yugo del mal. Tal vez me dirás: Padre Andrés, yo no puedo perdonar. Entonces empieza con lo que sí puedes, una decisión mínima. Dile a Jesús: no puedo, pero quiero querer. No siento, pero elijo. Ayúdame. Y si un día vuelven los recuerdos, repítelo. El perdón a veces es una puerta que se abre de a milímetros, pero se abre, y cuando se abre, el aire cambia. Y ahora bajemos a lo cotidiano, porque las cadenas también se rompen en la cocina, en el teléfono, en la cama, en el modo de hablar. Si en tu familia hubo alcohol, no juegues con el alcohol como si fueras invencible. Si hubo pornografía, pon límites reales. Si hubo violencia, aprende a detenerte antes de gritar. Si hubo silencio, aprende a hablar con respeto. No esperes sentirte perfecto para empezar. Empieza imperfecto, pero empieza. Te doy una imagen simple. Tu casa tiene un clima espiritual, no por las paredes, sino por las presencias. ¿Qué presencia reina en tu hogar? Si el hogar está lleno de ruido, sarcasmo, insultos, pantallas, quejas, rencor,
El niño crece sin refugio, pero si el hogar tiene aunque sea un pequeño lugar para Dios, cambia. Coloca un crucifijo visible, no como decoración, sino como recordatorio. Aquí manda Cristo. Aprende a hacer la señal de la cruz con calma. Usa el agua bendita con fe sencilla, no como amuleto, sino como memoria del bautismo. Y si puedes, consagra tu hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiendo a un sacerdote que te acompañe o, al menos, haciendo una oración en familia. No para blindarte mágicamente, sino para decir, Señor, esta casa te pertenece. Y algo precioso, hermanos, el lenguaje de bendición. Muchos hogares heredaron un lenguaje de maldición, aunque nunca hayan dicho maldición. Es el lenguaje de la crítica constante, de la comparación, del desprecio. Tú puedes introducir un lenguaje nuevo. Puedes bendecir a tus hijos con una frase corta. Dios te guarde. Puedes poner la mano en la cabeza de tu hijo antes de dormir y decir, que el Señor te dé paz. Puedes mirar a tu esposo o esposa y decir, gracias por lo que haces. No es sentimentalismo barato, es educación del corazón. Los niños que escuchan bendición aprenden a vivir sin miedo, y el miedo es terreno fértil para repetir pecados. Y si hay heridas psicológicas profundas, si hay traumas, si hay abusos, si hay adicciones que no ceden, busca ayuda sin vergüenza. Hablar con un terapeuta serio, con un grupo de apoyo, con un sacerdote prudente, no es falta de fe. Puede ser obediencia a la gracia. Dios no nos salva aislados. La comunidad, cuando es sana, sostiene. El acompañamiento ayuda a no recaer. El enemigo quiere que te encierres y digas, yo puedo solo. Cristo te dice, déjate ayudar. Quiero decir algo importante para quienes sienten fenómenos espirituales fuertes en casa. Miedo constante sin explicación, opresión durante la oración, rechazo irracional a lo sagrado, pesadillas recurrentes, experiencias extrañas después de prácticas ocultistas. No te pongas a combatir solo con videos y fórmulas. Ve a la iglesia, habla con un sacerdote, regresa a los sacramentos. Muchas veces, lo que parece extraordinario se calma con lo ordinario de la gracia, confesión, comunión, oración perseverante, renuncia a lo oculto, vida ordenada. Y si se necesita un discernimiento más específico, la iglesia tiene caminos, pero siempre con prudencia, sin espectáculo, sin histeria. Hermanos y hermanas, si has llegado hasta aquí escuchando, quizás sientes dos cosas a la vez, tristeza por lo que fue y esperanza por lo que puede ser. Esa mezcla es santa, porque la tristeza que conduce a Dios no destruye, purifica. Y la esperanza cristiana no es ingenuidad, es confianza en la cruz. La cruz no es un adorno, es el lugar donde Cristo tomó sobre sí la historia humana, también la historia de tu familia. Si hay una cadena, la cruz la puede romper. Si hay una herida, su costado abierto la puede curar. Si hay una repetición, su resurrección puede abrir un futuro. Ahora quiero invitarte, sin prisas y sin teatralidad, a una oración. Puedes hacerla en voz baja o en el corazón. No es una fórmula mágica, es una entrega. Y la entrega, cuando es sincera, cambia la historia. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, aquí estoy. Te traigo mi vida y la historia de mi familia. Te traigo lo que conozco y lo que no conozco. Te traigo las heridas, los silencios, las adicciones, las palabras duras, los pecados, las tristezas que se repiten. No vengo a acusar a nadie, vengo a pedir misericordia. Jesús, por la gracia de mi bautismo, renuncio a todo pecado que abrió puertas en mi hogar. Renuncio a toda idolatría, a toda búsqueda de poder fuera de ti, a toda práctica oculta, a toda adivinación, a todo amuleto,
a toda superstición. Renuncio a la violencia, al desprecio, a la humillación. Renuncio a la impureza que destruye el amor. Renuncio al rencor que envenena el corazón. Renuncio a las palabras de muerte que me dijeron y que yo he dicho. En tu nombre, Señor, las rechazo y te pido que las desarmes con tu verdad. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por las veces que repetí lo que me hicieron. Te pido perdón por las veces que herí a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, con mi lengua, con mi indiferencia, con mi egoísmo. Y te pido, Señor, que derrames tu misericordia sobre mis padres, mis abuelos, mis antepasados. Dales descanso, dales paz, perdona lo que fue pecado, sana lo que fue herida, completa lo que quedó incompleto. Jesús, entra en mi casa, entra en mis conversaciones, entra en mis decisiones, entra en mi manera de amar. Pon tu cruz sobre mi techo, sobre mi mesa, sobre mi cama. Haz de mi hogar un lugar de paz. Enséñame a bendecir y no maldecir. Enséñame a pedir perdón y a perdonar. Enséñame a cortar con valentía lo que me arrastra al mal. Dame constancia para volver a ti cuando caiga. María, Madre de la Iglesia, cúbrenos con tu manto. Acompaña a nuestra familia. Llévanos de la mano hacia Jesús. San José, custodio de los hogares, guarda nuestra casa. Espíritu Santo, ven y renueva lo que está viejo. Haz nueva nuestra historia, que en mí termine la repetición del pecado y comience la historia de la bendición. Amén. Y ahora, antes de terminar, te pido un acto muy pequeño, pero decisivo. No prometas 100 cosas. Elige una sola. Tal vez hoy mismo irás a confesarte o pedirás cita. Tal vez hoy apagarás esa puerta que sabes que te hace caer. Tal vez hoy pedirás perdón en tu casa por una palabra dura. Tal vez hoy bendecirás a tu hijo antes de dormir. Tal vez hoy harás una breve oración en familia. Haz una. Y mañana, otra vez. No esperes sentirte listo. La gracia te hace listo en el camino. Porque, hermano, hermana, el mal se transmite cuando se repite, pero la bendición también se transmite cuando se elige. Y si hoy, con tus manos temblando y tu corazón cansado, le dices a Cristo, aquí empieza lo nuevo, el cielo lo toma en serio. Y aunque tú no escuches ningún ruido de cadenas rompiéndose, en lo invisible ya habrá comenzado el milagro.